responderé? ¿Y a qué debo responder? Esta sería la pregunta que hoy nos debemos hacer todos y cada uno de nosotros. ¿Cómo responderé? Y la pregunta también sería, ¿a qué responderé? Y entonces debo preguntarte, ¿cuáles son los requisitos que tendríamos para entrar en cualquier asociación, en cualquier club o en cualquier lugar que nos demanda algo? ¿Y qué se requiere también, por ejemplo, para estudiar en un ciclo de estudios en un instituto? ¿Qué se requiere para estudiar en la universidad? Muchas veces tenemos que ir a las demandas que nos hacen para poder tomar o dar una respuesta. O incluso saber si cumplimos los requisitos necesarios para poder acceder a eso. ¿Qué se pide para ser o hacer en cualquier cosa o en cualquier circunstancia? Y generalmente en todo siempre hay unas condiciones. Siempre hay unas condiciones. Siempre alguien nos propone unas condiciones antes de decir puedes entrar o puedes ser, puedes pertenecer. Y lo que sí tenemos que hacer es estar conforme con esas condiciones. Si no estamos conformes, pues evidentemente no vamos a poder ser o no vamos a poder formar parte de ese grupo o de esa asociación o de ese colectivo o de lo que sea. Necesitamos cumplir con esos requisitos. En muchos lugares hay muchas ofertas de muchos tipos que recibimos y siempre hay algo que se espera que se responda para poder acceder. Y entonces la pregunta para nosotros es ¿cómo responderé y a quién? Pues evidentemente, ¿cómo responderé a Dios y a sus demandas? Dios nos pide algo. Ahora, ¿qué nos pide? ¿Y cómo responderemos? Pues intentaré durante los próximos minutos acercarte a esta pregunta y a su respuesta, conforme a un texto de la palabra que se encuentra en Deuteronomio capítulo 10, versículos del 12 al 22. Espero que lo sigas en tu Biblia. Déjame solamente antes de leer este pasaje, decirte que los primeros versículos en este capítulo, Moisés está hablando de la renovación de un pacto. La renovación de un pacto que recuerda al pueblo de Israel que fue roto y que después Dios lo renovó con su pueblo. Y Dios le dice a Moisés que prepare otras dos tablas, porque las primeras fueron rotas cuando Moisés bajó de la montaña y vio que el pueblo estaba adorando un becerro de oro allí. Moisés rompió aquellas dos tablas y en principio parecía que todo se rompía, aquel pacto que Dios había hecho con el pueblo y todas las promesas de Dios, pero renovó el Señor aquel pacto con aquel pueblo. Cuando se rompieron aquellas primeras tablas, Dios las renovó entregando otras dos, pero renovando. Las nuevas tablas significaron que el pacto había sido renovado, que las nuevas tablas como las primeras tenían escritos aquellos 10 mandamientos, es decir, los requisitos básicos del pacto que Dios había hecho con el hombre. Allí muestra un abanico de leyes, un abanico el abanico, todo lo que Dios esperaba del pueblo conforme a su relación con su Dios. Entonces, estas eran las demandas y era lo que se esperaba del pueblo que respondiera. Vamos a leer el pasaje y entonces nos metemos un poquito más en cuál es entonces la demanda, qué espera Dios que respondamos y que hagamos para poder agradarle a Él y obedecer lo que Él quiere. Dice así el pasaje. Ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Solo que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que ames y sirvas a Yahvé tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te prescribo hoy para tu bien. He aquí, del Señor tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. A ver si, ahora sí. Pero Yahvé se agradó solo de vuestros padres para amarles, y después de ellos eligió a su descendencia de entre todos los pueblos, es decir, a vosotros como el día de hoy. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Porque Yahvé vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, es Dios grande, poderoso y temible, que no hace distinción de personas, ni acepta soborno. Él hace justicia al huérfano y a la viuda, y también ama al extranjero y le da pan y vestido. Por tanto, amaréis al extranjero, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto.
A Yahvé tu Dios temerás y a Él servirás. A Él serás fiel y por su nombre jurarás. Él es tu alabanza, Él es tu Dios, que ha hecho por ti estas cosas grandes y temibles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Yahvé, tu Dios, te ha hecho tan numeroso como las estrellas del cielo. Moisés, después de este pacto renovado y recordándoselo al pueblo, Moisés ahora demanda al pueblo que tema al Señor y que le ame con todo su corazón. Entonces, ¿qué le exigía el Señor al pueblo de Israel? Entonces Moisés dice 5 requisitos que el pueblo tiene que tener en cuenta para responder a esta demanda de Dios, para tener una relación íntima y personal con Dios. Y estos requisitos no era la primera vez que los menciona el texto, o sea, en capítulos anteriores, en el 5 y en el 6 del libro de Deuteronomio, vuelve a recordar Moisés esta necesidad de hacer esto en respuesta a la demanda de Dios. Las 5 cosas que aquí se nos piden, dice, la primera es que temas al Señor tu Dios. La segunda es que andes en sus caminos. La tercera es que ames al Señor con todo tu corazón. Y sirvas al Señor, es la cuarta, al Señor tu Dios con toda tu alma. Y quinta, que guardes los mandamientos del Señor. Pensando en Jesús y en las enseñanzas que Él nos dijo, pues recordarás que hubo una enseñanza resumiendo la ley y los profetas en 2 mandamientos. Dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Es un resumen de esto. Es lo que Jesús está diciendo, es afirmando esto mismo que Moisés compartía con el pueblo de parte de Dios. Las 5 demandas se inspiran en la mente y en el corazón de cada israelita para la importancia de la completa fidelidad al Dios que propone el pacto. Eso es. Y cuando demanda un aspecto diferente de la actitud de amor y reverencia de Dios, y representa también el significado de tener al Señor, al Dios único, a Yahvé, como el Dios de Israel. Y entonces el Señor tiene 3 formas en que motivará a la fidelidad del pueblo hacia Él, hacia el Señor. Y la primera razón para motivar al pueblo hacia la fidelidad es en recordarles la elección de Israel como un pueblo especial. Versículos 14 y 15. La razón por la que Israel debe amar a Dios y obedecer sus leyes es por la elección que hizo de Abraham y de aquel pueblo. Y cuando le prometió que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Aun cuando el Señor es el Señor de toda la creación y de todo el universo, escogió a aquel hombre para poder hacer de él un pueblo especial. Pero el amor de Dios hacia Israel requiere de Israel una misma respuesta de amor. Dios ama a su pueblo, espera que su pueblo le ame. Y la expresión cielo de los cielos en ese hebreo es un superlativo que significa el cielo más alto. Y estas palabras nos hablan del dominio universal del Señor. Es Dios y no hay nadie más que Él. Y nos sirven para enseñar la grandeza del amor de Dios. Dios es Señor de toda la creación, pero en su condescendencia Él escogió a Israel para establecer una relación personal con ellos. Dios elige a su pueblo. La segunda razón es la soberanía del Señor. Dios es el soberano. Esto quiere decir que no hay nadie por encima de Él, que Él es el grande, el más alto. Y los títulos que aparecen a partir del versículo 17 en el texto que hemos leído, nos hablan que Moisés describe a Dios en su soberanía, en su majestad y en la superioridad del Señor como el Dios del universo. Las 2 expresiones de Dios de dioses y Señor de señores lo que nos muestran es a un Dios supremo y único Señor. Ser poderoso y temible es una referencia a la intervención del Señor en la liberación de Israel en Egipto. Cuando el pueblo sale de Egipto después de 400 años de esclavitud, como Señor del universo y juez de toda la creación, el Señor es un Dios justo e imparcial, que no recibe soborno, que no se deja contagiar por el cohecho de otros. La justicia de Dios
se manifiesta siempre o principalmente en la administración de la justicia hacia aquellos que son débiles, los pobres, los oprimidos, los despreciados de toda la tierra, de parte de aquellos que se consideran poderosos. Y esto es una realidad conforme a aquel tiempo, pero también al nuestro. El huérfano y la viuda que ahí expresan eran las personas débiles social y económicamente, y por eso también los menciona junto a los extranjeros, que también eran personas que no tenían una ciudadanía entre el pueblo de Israel, pero que vivían entre ellos. Dios tiene especial cuidado de ellos. Es la referencia ahí. Y entonces, en el libro de Deuteronomio, podemos ver, en este capítulo y en otros, como en otros libros del Antiguo Testamento, cómo se presenta al Señor como alguien que defiende al que está en opresión, a alguien que está preocupado por su situación. Debido a la soberanía del Señor como el supremo Dios y defensor de los indefensos, Israel tenía que circuncidar su corazón y no endurecer su cerviz. Y la circuncisión era una señal de ser parte de la nación de Israel. Era la circuncisión la señal de aquel pacto hecho con su pueblo y la renovación del mismo. Y la metáfora de ese corazón incircunciso que no solamente aparece aquí, sino que aparece también en Jeremías, en Ezequiel, y que incluso se hace una referencia de ello en el libro de Romanos. Pablo hace una referencia de ellos en el contexto de esa rebelión de Israel por ese corazón incircunciso. Un corazón que está cerrado y que no puede recibir la palabra del Señor porque está duro, está cerrado. Y lo que está haciendo Moisés con el pueblo es recordarle todas estas cosas. Recordarles cuál es su realidad en estas cosas. Circuncidar el corazón es ser obediente a la ley, obediente a los mandamientos de Dios. Es responder a la voz de Dios. Significa el cambio interior de una vida, en la vida de cada persona que produce amor hacia el Señor. Endurecer la cerviz es resistir la voluntad de Dios. Y ojalá que en nosotros esa circunstancia no se dé. La tercera razón por la cual Dios motiva a su pueblo en serle fiel es recordando la obra redentora que el Señor había hecho por Israel. Y cuando hablamos de redención, hablamos de liberación, de comprar los derechos, de comprar, de tener la autoridad sobre alguien o algo. Los versículos 20 al 22 nos recuerda esto mismo. Y el versículo 20 es una repetición en realidad del versículo 12. Es volver a recordar, volver a insistir en ese detalle. Y con ello enfatiza las cosas esenciales en la relación entre Dios e Israel. Israel debe obedecer al Señor y ser fiel a su ley, porque Él es el Dios que ha hecho todas estas cosas grandes que sus ojos han visto. Incluso menciona la palabra temible, porque el poder de Dios nos muestra que hay que temer a ese Dios. Lo que Dios puede hacer, no lo puede hacer el hombre. Y esto nos impresiona. Esto nos hace sentir que estamos delante de alguien que no es como nosotros. De ahí que entendamos que acercarnos a Dios es lo mejor que podemos hacer. Así que, ya ve, el Señor había liberado a Israel de Egipto y por eso es mencionar la redención. Protegió al pueblo en el desierto, engrandeció a aquella nación y ahora estaban a punto de conquistar la tierra prometida. Por eso es que les dice, renovamos el pacto, es correcto, pero si quieren que yo esté con ustedes, deben hacer lo que yo les digo. La adoración en Israel era la expresión personal de cada israelita al Dios que les había redimido de la servidumbre de ser siervos o esclavos en Egipto. ¿Y qué tiene que ver este pasaje entonces con nosotros? Ya conocemos lo que Dios quería hacer con Israel y lo que Dios quería proponerle a Israel. Él los amaría y los ama, pero esperaba de ellos pues todo eso que hemos dicho. Amar, temer, guardar, servir, andar. ¿Pero qué con nosotros, con la iglesia? Pues la iglesia es la elegida de Dios. La iglesia es quien tiene a Dios por soberano y Dios es quien les ha redimido por la sangre de Cristo. Entonces, Dios escogió a la iglesia y la puso como testigo fiel de su salvación.
Fuimos creados para glorificar a Dios. Esa es la razón. Y nos dio la oportunidad de ser sus hijos y sin acepción de personas. No miró a quién salvar y a quién no salvar, sino que mandó a su Hijo Jesús para salvar al hombre, para que todo aquel que quisiera la oportunidad de seguirle pudiera hacerlo. Y una vez que somos parte del pueblo de Dios, Él quiere que conozcamos su pacto, el pacto que ha hecho con nosotros por la sangre de su Hijo Jesucristo. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. El pacto que se renueva día tras día hasta la venida del Señor por la sangre de su Hijo Jesús. Aquí se nos enseña a unir nuestros principios, los principios que hemos aprendido en la palabra, pero también se nos enseña a llevarlos a la práctica. De esto te he hablado muchas ocasiones. No basta conocer, sino hay que vivir lo que Dios nos demanda. Lo que decimos que conocemos, tenemos que ponerlo en práctica. Entonces, a ti y a mí, que ya no estamos con el pueblo de Israel 6.000 años atrás, sino que estamos hoy, en el siglo XXI, en el año 2020, en la situación en la que estamos, ¿qué pide Dios de ti y qué pide Dios de mí? ¿Qué pide el Señor, tu Dios, de ti? ¿Qué pide? Pues mira, es muy sencillo. Tenemos que temer al Señor, nuestro Dios. Debemos amarle y deleitarnos en la comunión con Él. Debemos andar por los caminos que Él nos ha preparado para caminar. Debemos servirle con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Y hacerlo todo con gozo y buena voluntad. Esto es lo que Dios pide. Y así es como espera Dios que respondamos también nosotros hoy. Somos su pueblo. Hemos sido adoptados como hijos por Él para ser parte de su pueblo. Así que hemos de obedecer sus mandamientos. Hemos de obedecer lo que Él nos propone. Y entonces comprobaremos que hay verdadera honra y placer en la obediencia. Porque Dios honra a los que le obedecen. Dios honra a aquellos que le honran a Él. Y honrarle significa seguir lo que Él dice que debemos seguir. Así que debemos rendir honor a Dios y estar unidos a Él, porque le amamos. Esa es la razón. Nuestra alegría y confianza es Dios. Él es la esperanza que abrazamos y es la esperanza que abrazamos y esperamos. A Él esperamos. No tenemos otra herencia. No pensamos heredar en la tierra, pensamos heredar en el cielo, el lugar que Él ha ido a preparar para nosotros. Y viendo que la iglesia está bajo la gracia de Dios, debe ser entonces cuidadosa con el prójimo. Debe ser cuidadosa con aquel que tiene necesidad. Y debemos tener cuidado de aquel que está desprotegido. Y los que están pasando por dificultades deben hallar la misericordia de Dios igual que nosotros también la hemos hallado. Y deben estar dispuestos a recibir la bondad de Dios, porque también están en la misma dificultad que un día nosotros estábamos. Y quien debe hacer esa misericordia somos nosotros, la iglesia. Nosotros, tú y yo, debemos ser los que hagamos esta misericordia para aquel que está necesitado. La necesidad no es solamente física, la necesidad no es solamente económica, la necesidad no es solamente un plato de comida que llevar a la boca. La necesidad también es conocer a Jesús, el único Dios verdadero. Conocer a Jesús y al Padre. Esa es la necesidad de muchos hoy también. La dificultad de nuestro tiempo puede que tenga que ver con lo que falta, con lo que vemos que falta. Ahora, ¿qué falta? Falta seguridad, falta confianza, que vemos en las calles, que hay una enfermedad, hay temor. Eso puede ser lo que pensamos que falta para muchos. Pero lo que más falta es esperanza. Y lo que más falta es cercanía con Dios. Allí donde la gente construye castillos sobre la arena, Dios está proponiendo construir una casa sobre la roca. Allí está el Señor y quiere estar. Muchos conocen algo de lo que Dios pide, pero no saben cómo responder. Necesitan saber con exactitud qué es lo que Dios pide y deben saber con exactitud cómo deben responder. Acércate a Dios para que lo sepas. Acércate al Señor con todo tu corazón y allí lo sabrás. Esto hará que todos los temores se marchen y que una profunda paz te llene
llene toda tu vida. Y en esto la Iglesia debe renunciar también a toda corrupción que nos estorbe para temer al Señor, a todo pecado y a toda contaminación. Por naturaleza no amamos a Dios, y esta es la fuente de la cual procede nuestra maldad. La mente carnal es contraria a Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, en verdad. De manera que los que andan en la carne no pueden agradar a Dios. Vamos con mucha prisa, pero tampoco sin demora. Vamos sin reservas. Tenemos que unirnos a nuestro Señor y estar cerca de Él, reconciliados en Jesucristo, y para que seamos diariamente transformados a su imagen, de gloria en gloria, por el Espíritu del Señor. Debemos regresar a amar a Dios con todo nuestro corazón y con toda el alma. Temer a Dios es adorarle como Él merece, reconociendo su señorío sobre todo el mundo. Esto es lo que debemos hacer, y así es como debemos responder. Un pueblo que realmente ama a Dios será como Él, procurando el bienestar de los que están indefensos, y los hará a pesar de sus propios intereses. Son muchos los que están viviendo sin certezas y necesitan saber que Dios los defiende. En este tiempo, la Iglesia tiene un mensaje que dar. No es un mensaje propio, no es un mensaje mío, es el mensaje del Evangelio. Si nos acercamos al Señor, si sabemos cuáles son sus demandas y respondemos a Él, entonces viviremos en certezas y no en incertidumbres. Hoy hay una invitación que es clara. Esta invitación es para todos y cada uno de los que estáis viendo esta celebración hoy. La respuesta que debemos dar al Señor es: la respuesta que debemos dar a la petición de Dios es un corazón humillado, que reconoce su pecado y que responde confiadamente a sus demandas. Así que, acércate al Señor. Y no vale eso de hacer lo que quiero. No vale eso de hacer lo que queramos. Porque Dios no acepta sobornos al final. Mucha gente piensa que Dios incluirá a todos en la salvación porque Él es bueno. Y lo es. Pero Dios nos demanda algo. No puedes ser parte de un pueblo que no conoce las demandas de Dios. No puedes ser parte de un pueblo que no responde a las demandas de Dios. Y si eres parte de ese pueblo, tienes que vivir esas demandas. Y si no eres parte de este pueblo, pero quieres serlo, tienes que conocer cuáles son las demandas. Dios quiere algo sencillo de nuestras vidas. Quiere la confesión de nuestros pecados. Quiere que reconozcamos que Jesús es Dios, es el Señor. Es quien pagó por todas nuestras maldades en la cruz del Calvario para perdonarnos. Él es quien lleva en aquella cruz todas nuestras cargas. Y quiere que simplemente le reconozcamos, le pidamos perdón y que reconozcamos que en Él tenemos vida y vida eterna. Si tú estás dispuesto hoy a reconocer esto y a seguirle, adelante, recíbelo. Pero debes de saber que Él te demandará. Te demandará seguir lo que Él te demanda seguir. Recibe a Jesús, empieza a vivir una nueva vida. Ten la seguridad de que en Él puedes ser quien Él espera que seas, su hijo, y no solamente por un breve, corto tiempo, sino por toda la eternidad.